La selva de Chiapas siempre había sido un lugar misterioso. Con su humedad espesa, su suelo cubierto de raíces retorcidas y su cielo oculto por un techo infinito de hojas, daba la impresión de que todo lo que entraba allí terminaba perdiéndose. Los lugareños decían que en esas tierras se escuchaban voces antiguas, espíritus mayas que aún custodiaban secretos enterrados. Pero en los últimos años, un rumor más oscuro había empezado a circular, la aparición de un payaso extraño, con una sonrisa demasiado larga, que se ocultaba entre la maleza y atraía a los curiosos con carcajadas huecas que se repetían en el eco de la selva. Esa historia era conocida por Diego, un joven de 19 años que estudiaba biología y soñaba con documentar las criaturas de la región. Valiente pero imprudente, veía en esas leyendas solo mitos para asustar a los turistas. Junto con él estaba su prima Mariela, de 21 años, una chica práctica, incrédula, que había aprendido a no dejarse llevar por cuentos de miedo. Ella lo acompañaba porque quería grabar material para su canal de videos sobre exploraciones urbanas y rurales. Y aunque no lo admitía, también le gustaba desafiar lo prohibido. El tercero del grupo era Camilo, un hombre de 35 años, guía local y conocedor de la selva. A diferencia de los jóvenes, él sí había escuchado carcajadas en medio de la oscuridad. Camilo no lo contaba con orgullo, sino con temor. Juraba que una noche, mientras cazaba, vio un destello rojo entre los árboles, y después escuchó un silbido mezclado con risa. Desde entonces, evitaba ciertas zonas. Sin embargo, aceptó llevarlos, no por dinero, sino porque quería demostrarles que había fronteras en la selva que no debían cruzar. «Miren, muchachos», dijo Camilo mientras ajustaba su mochila y encendía la lámpara frontal. «Esta parte del sendero es segura. Pero si escuchan algo raro, no corran. Mantengan la calma». «¿Escuchar algo raro como qué?», preguntó Diego, sonriendo, grabando ya con su cámara. «Como un payaso, ¿no?», interrumpió Mariela con burla, fingiendo una risa chillona. Camilo no respondió. Solo frunció el ceño y siguió caminando. La tarde iba cayendo, tiñendo de naranja las copas más altas. Los monos gritaban a lo lejos, y cada paso hundía sus botas en el lodo. La selva tenía un olor denso, mezcla de tierra mojada y hojas podridas. Los tres avanzaban lentamente, atentos a las formas que se escondían entre la vegetación. A medida que se adentraban, Diego comentaba en voz baja para la cámara. «Dicen que aquí aparece un payaso, un espíritu o quién sabe qué, pero nosotros vamos a comprobar si es cierto». Mariela rodó los ojos. «Lo único que vas a grabar son mosquitos en tu cara». Camilo, sin detenerse, murmuró. «Ustedes se ríen, pero yo conozco a gente que nunca volvió de aquí». Esa frase dejó un silencio incómodo. De pronto, mientras atravesaban un claro, se escuchó algo. Una risa. Lejana, distorsionada, como si alguien la soplara a través de un tubo metálico. Ja ja ja. Los tres se detuvieron de golpe. Diego giró la cámara hacia la oscuridad. ¿Oyeron eso?, preguntó con los ojos brillando de emoción. Mariela trató de reír, pero su voz se quebró. «Seguramente es un ave, un tucán o algo así». Camilo negó con la cabeza, pálido. «Los pájaros no ríen así». La risa volvió, esta vez más cerca. Y con ella, un sonido extraño, el tintinear de campanitas, como las que cuelgan de los disfraces de circo. El aire se volvió más pesado, y los insectos que zumbaban alrededor parecieron desaparecer, como si la selva entera contuviera la respiración. «Vamos a regresar», dijo Camilo en voz baja, apretando con fuerza su machete. Pero Diego no lo escuchaba. Caminó unos pasos hacia adelante, fascinado, como hipnotizado por ese eco. «¡Hey!», gritó de repente, dirigiéndose a la oscuridad. «Si eres real, muéstrate». El silencio volvió. Solo el latido de sus corazones parecía retumbar. De pronto, un globo rojo rodó lentamente desde la espesura, deteniéndose a pocos metros de sus pies. Mariela dio un grito ahogado y retrocedió.
Eso no estaba ahí. Diego se inclinó para tomarlo, pero Camilo lo sujetó del brazo con fuerza. «Ni lo toques», le ordenó con una voz cargada de miedo real. El globo empezó a desinflarse solo, como si algo invisible lo apretara. Mientras se arrugaba, una carcajada profunda estalló a su alrededor, rebotando entre los árboles. Era una risa imposible, como si viniera de todos lados a la vez. Mariela se tapó los oídos, temblando. Esto no puede estar pasando. De entre los árboles, apenas visible, apareció una figura, alta, con ropa desgarrada de payaso, la cara pintada con manchas borrosas de blanco y rojo, y unos ojos negros que brillaban como pozos vacíos. No caminaba, sino que parecía deslizarse, mientras su cabeza se inclinaba de un lado a otro. El grupo quedó paralizado. Nadie se atrevió a moverse. La figura levantó una mano, y con un movimiento brusco, todas las lámparas que llevaban los apagó de golpe. La oscuridad absoluta los envolvió. Un susurro atravesó el silencio. «Bienvenidos a mi selva». Y entonces, la risa volvió a sonar, ahora a pocos centímetros de sus oídos. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta sofocante. Sin las lámparas, la selva se volvió un laberinto de sombras donde cada rama parecía un brazo extendido. El único sonido era el jadeo entrecortado de Mariela y la respiración pesada de Diego. «Camilo», susurró Diego. «¿Qué fue eso? ¿Cómo apagó las luces?» El guía apretaba los dientes, tanteando a ciegas con el machete en la mano. «No lo sé», dijo en voz baja. «Pero si se ríe, significa que juega con nosotros. Y cuando juega, no suele terminar bien». La risa volvió, esta vez más lejana, como si el payaso se deslizara entre los árboles, siempre a unos metros de distancia. Iba de un lado a otro, rebotando en todas direcciones. Era imposible ubicarlo. De pronto, las lámparas parpadearon solas y se encendieron, como si alguien invisible hubiera chasqueado los dedos. Diego tragó saliva, pero en su rostro había algo de fascinación. «¿Lo grabaste?», preguntó, girando hacia Mariela. Ella lo miró con los ojos desorbitados. «¿De verdad estás pensando en grabar? Esto no es un juego, Diego». Él sonrió nervioso, levantando la cámara. «Precisamente por eso, si es real, nadie más nos va a creer. Tenemos que mostrarlo». Camilo lo interrumpió con un gesto severo. «No hables fuerte. Entre más atención le des, más fuerte se hará». Los tres retomaron el camino, pero algo había cambiado. La selva parecía transformada, los troncos tenían formas retorcidas, como caras grises que los observaban. El viento dejó de correr, y la humedad se sentía más densa, casi como humo invisible. Entonces lo escucharon, el chirrido de un columpio oxidado, moviéndose en la nada. Nadie llevaba nada metálico. Nadie estaba cerca de un pueblo. Sin embargo, el sonido era nítido, como si un columpio infantil se meciera justo frente a ellos. Mariela susurró, temblando. «Esto no tiene sentido, aquí no hay juegos, no hay nada». Diego apuntó la cámara al frente, y en la pantalla apareció algo, un columpio colgado de un árbol, con una cuerda mohosa, moviéndose lentamente de un lado a otro. Ellos levantaron la vista, pero en el mundo real no había nada. Solo la selva. Mariela retrocedió, tapándose la boca. «No está aquí, solo está en tu cámara». Diego temblaba, pero no bajó la lente. El columpio seguía moviéndose, y de pronto, apareció alguien sentado en él, el payaso, con los pies descalzos y la sonrisa pintada torcida, meciéndose mientras los miraba fijamente a través de la pantalla. «No, no puede ser», murmuró Diego. El payaso alzó una mano y señaló directamente hacia él. Y como un trueno, la cámara se apagó. En ese instante, algo cayó frente a ellos, otro globo rojo, que se infló solo, expandiéndose como un pulmón. Sobre su superficie apareció escrita una palabra con tinta negra que goteaba: «Jueguen».
El globo flotó un segundo y luego estalló, llenando el aire con un olor dulzón, a sangre vieja. Mariela gritó y se aferró al brazo de su primo. «Ya basta. Tenemos que salir de aquí». Camilo asintió, sudando frío. «Hay un camino, si llegamos al río, él no podrá seguirnos. El agua lo detiene». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Diego, sin dejar de mirar el vacío. Camilo lo miró fijo, con un brillo extraño en los ojos. «Porque yo ya jugué con él una vez, y sobreviví». Antes de que pudieran reaccionar, una nueva risa explotó, tan fuerte que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Y al voltear, vieron que entre los árboles aparecían decenas de globos, rojos y desgarrados, colgando de las ramas como frutos podridos. Todos llevaban la misma palabra: jueguen. El aire estaba cargado, espeso, como si cada respiro trajera consigo un veneno invisible. Los globos colgaban de las ramas, bamboleándose lentamente, chorreando esa tinta negra que parecía sangre coagulada. Mariela no podía apartar la vista de ellos, sentía que en cualquier momento se abrirían como huevos podridos y algo saldría arrastrándose. Camilo caminaba adelante, con el machete firme, pero sus manos temblaban. La selva parecía alargar los caminos, torcerlos. Y aún así, insistía. «Si llegamos al río, él no podrá cruzar». «¿Por qué el río?», preguntó Mariela con voz quebrada. «Porque el agua limpia lo que no pertenece al mundo de los vivos», respondió Camilo, sin voltear. Diego caminaba detrás, sosteniendo la cámara apagada contra el pecho, como si fuera un amuleto. Tenía la mirada fija, absorto. Las palabras del guía resonaban en su cabeza, pero algo más también lo llamaba, esa voz, esa risa que parecía arrastrarlo hacia lo profundo de la selva. De pronto, un sonido rompió el silencio, un globo reventó a unos metros, y de su interior cayó un objeto metálico que tintineó al chocar contra una raíz. Diego se agachó y lo recogió. Era una pequeña campanita dorada, oxidada en los bordes, igual a las que usan los disfraces de payaso. Al tocarla, un escalofrío recorrió su brazo. Por un instante, escuchó un susurro directo en su oído. «Tú eres el elegido». Diego se quedó paralizado, los ojos muy abiertos. «¿Qué haces?». Mariela lo sacudió del hombro. «No toques nada de eso». Él reaccionó y guardó la campanita en el bolsillo sin decir nada. El grupo apresuró el paso hasta escuchar el murmullo del agua. Entre los árboles apareció un resplandor plateado, el río, ancho y turbulento, cortando la selva como una herida brillante. Mariela suspiró aliviada. «Ahí está. Lo logramos». Pero justo en ese momento, el eco de una risa más fuerte que nunca sacudió el bosque. Los globos explotaron al mismo tiempo, uno tras otro, en un estallido ensordecedor. Y entonces apareció él. El payaso salió de la oscuridad como un espectro, con la ropa en jirones y manchas rojas secas en la tela. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Caminaba lento, torcido, arrastrando los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Diego levantó la cámara de nuevo, casi instintivamente, y ésta se encendió sola, aunque no tenía batería. La pantalla mostró una imagen distorsionada, el payaso parado detrás de ellos, sonriendo. Diego giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el reflejo del agua. Mariela gritó. «Está jugando con nosotros. Camilo, haz algo». El guía se plantó entre ellos y la criatura, levantando el machete. «Al río, corran». El payaso inclinó la cabeza hacia un lado, observando. Y con una voz grave, gutural, que parecía surgir del vientre de la selva, dijo: «Camilo, viejo amigo, no puedes huir siempre». Diego y Mariela se detuvieron en seco. «¿Viejo amigo?», preguntó Mariela, volteando hacia el guía con incredulidad. Camilo apretó los labios, sudando frío. «Sigan corriendo», ordenó. «No lo escuchen».
El payaso empezó a reír, avanzando lentamente. Cuéntales la verdad, Camilo. Cuéntales por qué yo sigo aquí. Cuéntales qué fue lo que hiciste con nosotros. Diego sintió un escalofrío en la espalda. ¿De qué habla? El machete de Camilo bajó unos centímetros. Sus ojos se llenaron de sombras. Hace años, murmuró con voz quebrada, yo vine con otro grupo. Ellos querían explorar la selva, como ustedes. Yo sabía que no debíamos entrar, pero acepté, por dinero. ¿Y qué pasó? Preguntó Mariela, cada vez más aterrada. Camilo tragó saliva. El payaso apareció. Jugó con nosotros. Yo fui el único que escapó. El payaso dio un paso más, carcajeando. No les digas cómo escapaste, Camilo. Diles la parte que ocultas. Camilo cerró los ojos, atormentado. Tuve que dejar a los demás, a cambio de mi vida. El silencio cayó como un golpe. Mariela retrocedió, horrorizada. ¿Qué quieres decir? Él me dio una opción, continuó Camilo, con la voz rota. O me quedaba con ellos, o lo traía a más personas para que siguiera jugando. Diego lo miró como si no lo conociera. Entonces, ¿nos trajiste como sacrificio? Camilo bajó la mirada. Yo pensé que si era rápido, si cruzábamos el río, él no podría atraparlos. Quería engañarlo. El payaso soltó una carcajada atronadora, aplaudiendo como en un circo. Mentiroso. Siempre juegas bajo mis reglas. Y de pronto, el agua del río comenzó a hervir, burbujeando con fuerza. Una mancha oscura se extendió en la corriente, como si algo maligno se filtrara en ella. El agua ya no me detiene, susurró el payaso, sonriendo. Esta vez, todos jugarán. Los árboles se estremecieron, y decenas de sombras con rostros pintados surgieron entre la selva, figuras de niños, mujeres y hombres con narices rojas y sonrisas ensangrentadas. Todos miraban fijamente al grupo. Mariela gritó, Diego quedó petrificado, y Camilo alzó el machete en un gesto desesperado. La selva entera se había convertido en un circo macabro. El aire alrededor del río estaba cargado de un murmullo extraño, como el zumbido de miles de insectos invisibles. Pero no eran insectos. Eran voces, susurros que repetían una y otra vez la misma palabra, jueguen, jueguen. Las figuras que habían salido de la selva permanecían inmóviles, como estatuas, con sus caras pintadas y esas sonrisas grotescas que no parecían humanas. No avanzaban, solo observaban, balanceándose como marionetas colgadas de hilos invisibles. Mariela respiraba rápido, intentando no gritar. Esto no puede ser real, no puede ser. Diego, en cambio, parecía fascinado. La cámara, que seguía encendida sin batería, mostraba cosas que sus ojos no podían ver. Detrás de cada sombra había una lona colorida, como si el bosque entero se hubiera transformado en un circo ambulante, con carpas rojas y azules levantadas entre los árboles. ¿Lo ven?, dijo con voz baja, casi en trance. Es un circo entero escondido en la selva. Mariela lo sacudió del hombro. No lo mires. Es una trampa. El payaso apareció al otro lado del río, de pie sobre una roca, sin moverse. Su sonrisa era más amplia, más retorcida, y su voz llegó hasta ellos como si estuviera susurrando directamente en sus cabezas. Elijan su juego, o yo elegiré por ustedes. De pronto, frente a ellos, 3 caminos se iluminaron entre los árboles. No había faroles ni antorchas, pero cada sendero brillaba con una luz enfermiza, uno rojo, uno amarillo y uno azul. Camilo apretó el machete con fuerza, jadeando. No los sigan. Son ilusiones. Pero Diego dio un paso hacia el sendero rojo, hipnotizado. Tal vez, si jugamos, nos deje ir. Mariela lo detuvo con un grito. Estás loco. Eso es justo lo que quiere. El payaso aplaudió lentamente, y las figuras inmóviles comenzaron a moverse.
Avanzaban sin prisa, torpes, como si sus huesos no encajaran bien en sus cuerpos. Algunos tenían cabezas ladeadas, otros brazos demasiado largos. El sonido de sus risas era hueco, repetitivo, como grabaciones rotas. Camilo retrocedió con ellos, guiándolos hacia la espesura. Escúchenme. No se separen. Si se meten en esos caminos, estarán perdidos para siempre. Pero la selva misma parecía cerrarse sobre ellos. Cada paso era más difícil, las raíces surgían del suelo como serpientes, las ramas se enredaban alrededor de sus brazos y piernas, y el aire se volvía más espeso, casi imposible de respirar. De repente, Mariela gritó: «Diego». Su primo ya no estaba a su lado. Lo vieron a unos metros, caminando solo hacia el sendero azul, como un sonámbulo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, y murmuraba palabras que no entendían. «Déjenme entrar, déjenme ver el espectáculo». Camilo corrió hacia él, pero algo lo detuvo. Dos de las figuras espectrales se interpusieron en su camino. Se movían torpemente, pero sus manos eran fuertes, huesudas, y lo sujetaron del brazo con una fuerza inhumana. «Diego», gritó Mariela, corriendo hacia su primo. Cuando lo alcanzó, lo jaló con todas sus fuerzas, pero él se resistía, como si algo lo arrastrara desde el otro lado del sendero. Entonces, el payaso volvió a hablar, con una voz que resonaba en la mente de todos. «Él ya me pertenece». Mariela se desesperó, golpeándolo en el pecho. «No. Despierta. No lo escuches». Por un segundo, los ojos de Diego parpadearon. Parecía regresar en sí. Pero al mismo tiempo, la cámara en sus manos volvió a encenderse, mostrando una imagen aterradora: Mariela, con la cara pintada de payaso, sonriendo mientras lo jalaba hacia la oscuridad. Diego gritó, aterrado: «Eres uno de ellos». Y la empujó con fuerza. Mariela cayó al suelo, golpeándose contra una raíz. «Diego, soy yo», gritó, con lágrimas en los ojos. «Soy tu prima». Él dudó, respirando agitado, atrapado entre lo que veía en la pantalla y lo que escuchaba con sus oídos. Camilo logró soltarse de las figuras espectrales, cortando sus brazos con el machete, aunque en lugar de sangre brotó un humo negro que lo envolvió. Tosió, con los ojos enrojecidos, pero alcanzó a gritar: «No confíes en lo que ves. Es su juego». La selva entera vibró con una carcajada ensordecedora. Los senderos de colores se apagaron de golpe, las figuras se detuvieron como estatuas, y solo quedó el eco de la risa. Mariela se levantó con dificultad, sangrando del brazo. Se acercó a Diego, que estaba paralizado, con la campanita aún en su bolsillo. Ella lo miró directo a los ojos. «Diego, recuerda quién eres. Recuerda quién soy yo. No dejes que te engañe». Él parpadeó de nuevo, confundido, y lentamente bajó la cámara. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Pero entonces, la campanita en su bolsillo comenzó a sonar sola, con un tintineo agudo que se repetía una y otra vez. Y la voz del payaso volvió, más clara que nunca, riéndose en su mente. «Diego, ya eres parte de mi circo». El silencio tras la risa fue aún más aterrador que el estruendo. La selva se quedó inmóvil, como si el mundo entero aguardara el próximo movimiento. Solo se escuchaba un sonido débil, insistente, que parecía perforar los oídos: el tintineo de la campanita en el bolsillo de Diego. Él bajó la mirada, paralizado. Sentía la vibración del metal contra su pierna, como si estuviera vivo. «Diego», susurró Mariela, acercándose con cautela. «Dame eso. Tíralo». Él dio un paso atrás, apretando la tela del pantalón. «No puedo». «Claro que puedes», insistió ella. «Es eso lo que lo está llamando». Camilo, aún con el machete en mano y el humo negro pegado a su piel, intervino. «Tienes razón. Esa campanita es un vínculo. Mientras la tengas, él se aferrará a ti.
Diego alzó la vista, y por un instante sus ojos parecieron brillar con un reflejo oscuro. No lo entienden, dijo con una voz más grave que la suya, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Él me eligió. Yo soy especial. Mariela retrocedió, horrorizada. ¿Qué te pasa? Eres mi primo. No digas eso. Diego sonrió levemente, y esa sonrisa no era suya. De pronto, las figuras espectrales volvieron a moverse, rodeándolos. Esta vez no se detuvieron como antes, avanzaban con pasos rígidos, brazos extendidos, como marionetas que se tambaleaban en dirección a ellos. Sus ojos eran pozos oscuros, y de sus bocas abiertas caía saliva negra. Camilo gritó: ¡corran! Los tres se lanzaron hacia la espesura, abriéndose paso entre las raíces y la maleza. Las sombras los perseguían, arrastrando los pies, pero con una velocidad extraña, como si el suelo mismo las impulsara hacia adelante. Mientras corrían, Diego escuchaba algo que los demás no, una risa dentro de su cabeza, un murmullo constante que lo guiaba. A la izquierda, Diego, ahora a la derecha, más rápido, más profundo. Y sin darse cuenta, empezó a alejarse del grupo. «Diego», gritó Mariela, dándose cuenta. «Quédate con nosotros». Él volteó, con la mirada perdida, y su voz salió entrecortada. «No, él me muestra el camino». El tintineo de la campanita se hizo más fuerte, resonando como una alarma en el aire. Y entonces, la selva cambió frente a sus ojos. Ya no veía árboles, sino carpas de colores levantadas en medio de la noche, faroles encendidos, tambores sonando. Miles de sillas vacías lo rodeaban, todas apuntando a un escenario iluminado por reflectores invisibles. Sobre la tarima, el payaso lo esperaba, inclinándose en una reverencia. «Ven, Diego, el espectáculo apenas comienza». Diego sonrió, dando un paso hacia adelante, pero en el mundo real, lo que hacía era internarse solo en la parte más oscura de la selva. Mariela corrió tras él, desesperada. «No lo sigas viendo. No lo escuches. Es un truco». Lo alcanzó y lo abrazó con fuerza por la espalda, jalándolo. «Eres mi primo. Eres Diego. No un maldito payaso». Por un segundo, él tembló. Sus manos se crisparon, y parecía que iba a golpearla. Pero sus ojos parpadearon, y volvió a ver el bosque, los árboles, la tierra húmeda bajo sus pies. Respiró agitado, como si despertara de un sueño. Mariela. Ella lo sostuvo con lágrimas en los ojos. «Estoy aquí. No te voy a dejar». Pero la campanita volvió a sonar, más fuerte, y la risa explotó en la selva, tan cerca que parecía salir de su propio pecho. Diego se llevó las manos a la cabeza, gritando: «Sáquenlo. Está dentro de mí». Camilo llegó corriendo, alzando el machete. Sin dudar, lo puso contra el bolsillo de Diego. «Debo cortar la campanita». «No», gritó Mariela. «Lo vas a lastimar». En ese instante, una sombra gigantesca se levantó detrás de ellos, el payaso, más grande que nunca, con los brazos abiertos como un titiritero que movía sus muñecos. Sus dedos eran largos, filosos, y de cada punta colgaban hilos rojos que se unían a las figuras espectrales. Con una voz ensordecedora que hizo vibrar los huesos, dijo: «Él no es tu primo. Ya es mío». Las sombras lanzaron un alarido y se abalanzaron sobre ellos. El río se alzaba ante ellos como una muralla líquida, plateada bajo la luz de la luna que apenas se colaba entre los árboles. Las figuras espectrales permanecían cerca, observando cada movimiento. Diego estaba pálido, la respiración entrecortada, pero había algo en su mirada que antes no estaba: frialdad, obediencia ciega a la voz del payaso que ahora susurraba constantemente en su mente. «Diego», susurró Mariela, con la voz quebrada. «Por favor. Despierta». Él la miró, y por un instante pareció reconocernos.
pero entonces la sonrisa del payaso apareció en sus labios. No, no puedo, dijo, y su voz sonó grave, distorsionada, casi la del payaso mismo. Él me eligió. Mariela retrocedió, horrorizada. Diego. Gritó. No digas eso. Eres tú, no él. Camilo apretó los dientes, comprendiendo que el juego había dado un giro irreversible. Maldita sea, murmuró, con los ojos llenos de culpa. No solo nos arrastró aquí, él ha estado esperando el momento exacto. Diego dio un paso adelante y de repente, sin previo aviso, lanzó a Mariela hacia las figuras espectrales. Ella gritó, cayendo al suelo y rodando entre las raíces. Diego, ahora completamente controlado, levantó la campanita que colgaba de su bolsillo y la agitó, un tintineo ensordecedor que hizo que los árboles parecieran temblar. «Vengan por mí», gritó, con una voz que no era suya. «Quiero jugar». Las sombras avanzaron, rodeando a Mariela y Camilo. Era como si la selva misma estuviera viva, doblando su terreno para encerrar a los sobrevivientes en un círculo de miedo. Camilo se adelantó, cortando las ramas y apartando raíces con desesperación, mientras gritaba. «Diego. No eres él. Recuerda quién eres». Pero Diego no respondía. Sus ojos negros reflejaban la risa del payaso, y cada palabra que decía parecía eco de la selva. Fue entonces cuando el segundo gran giro ocurrió. Camilo se detuvo un momento, su rostro iluminado por la luna, y confesó algo que había guardado durante años. «Basta», gritó. «Hay algo que ustedes no saben. Yo no solo escapé de él hace años. Yo hice un pacto». Mariela se detuvo en seco. «¿Qué pacto?» «Él me prometió que nadie más moriría si yo lo traía de nuevo, si le ofrecía un nuevo jugador», dijo Camilo con voz temblorosa. «Ese jugador es Diego». Mariela lo miró, incrédula. «Tú lo llevaste aquí a propósito». «No fue así», susurró Camilo, con lágrimas en los ojos. «Pensé que podía engañarlo. Pensé que podía salvarlos a todos. Pero, él sabe todo, siempre lo supo». Diego, sin moverse del lugar, comenzó a reír. Una risa hueca, espectral, mezclada con la suya propia. Sus manos temblaban mientras agitaba la campanita. Las figuras espectrales empezaron a girar a su alrededor, como si fueran planetas alrededor de un sol oscuro. Mariela, desesperada, corrió hacia él. «Diego. No. Escucha a tu corazón». Pero la influencia era demasiado fuerte. Diego extendió la mano y empujó a Mariela hacia las sombras nuevamente, con fuerza. El payaso apareció detrás de Diego, flotando sobre la corriente del río, su figura más alta y terrorífica que nunca. «Perfecto», susurró. «Finalmente, un discípulo digno». Camilo gritó, cargando su machete. «No. Esto no termina así». Pero la selva vibraba, los árboles crujían y los globos rojos comenzaron a caer del cielo, explotando uno tras otro. La risa se mezclaba con los gritos, y Diego, completamente controlado, alzó la campanita hacia la luna. «Todos juegan ahora», dijo, y un pulso de energía oscura emanó de él, como si el payaso mismo atravesara su cuerpo. Mariela y Camilo se aferraron el uno al otro, aterrados, mientras la selva parecía cerrarse sobre ellos. Sabían que si Diego caía por completo bajo el control del payaso, no habría retorno posible. Y en medio de esa tensión, una pregunta aterradora resonó en sus mentes. ¿Podrán salvarlo, o ya es demasiado tarde? La selva había desaparecido. Frente a ellos ahora se abría un escenario imposible, un circo gigante, iluminado por luces que no tenían fuente visible, con carpas que se alzaban como castillos de pesadilla. El aire olía a pólvora quemada y a algo dulce y podrido al mismo tiempo. Las figuras espectrales rodeaban a Mariela y Camilo, sus ojos brillando en la oscuridad. Diego estaba en el centro, de pie sobre un tronco enorme que parecía actuar como tarima.
La campanita en su bolsillo tintineaba sin cesar, y su sonrisa era la del payaso, deformada y aterradora. Cada movimiento que hacía estaba sincronizado con las risas que rebotaban en todas direcciones. «Diego», gritó Mariela, tratando de acercarse. «Por favor. Tú no eres él». Diego la miró y por un instante, sus ojos humanos parecieron volver. Pero el eco del payaso fue más fuerte. «Él me dio un poder que ustedes nunca tendrán», exclamó, y la risa del payaso emergió de su cuerpo como si estuvieran fusionados. «El circo es mío». Camilo apretó el machete y miró a Mariela con desesperación. «Tenemos que cortar la campanita. Es la única forma de separarlo de él». Mariela asintió y avanzó, pero el camino estaba lleno de figuras espectrales que se lanzaban hacia ellos con gritos agudos y extremidades alargadas. Cada vez que una los tocaba, sentían un frío que atravesaba sus huesos. Diego levantó la campanita y de repente todas las sombras comenzaron a girar alrededor, formando un torbellino que los arrastraba hacia el centro del circo. La gravedad parecía invertida, y el suelo desapareció bajo sus pies por segundos, obligándolos a saltar entre raíces y ramas que flotaban en el aire. «Mariela, cuidado», gritó Camilo, empujándola hacia un árbol flotante que se aferraba a la nada. Pero Diego avanzaba, cada vez más rápido, su risa mezclada con la del payaso resonando en todas partes. La campanita tintineaba y las luces del circo comenzaron a parpadear en un ritmo hipnótico. «Tú puedes, Diego», gritó Mariela, mientras corría detrás de él. «Recuerda quién eres». Por un segundo, la máscara de locura en su rostro se quebró. Sus ojos humanos brillaron, y la campanita cayó del bolsillo al suelo. El payaso, emergiendo desde las sombras, chilló. «No. Ese chico es mío». Con un movimiento súbito, el payaso se abalanzó sobre Diego, pero Camilo lo enfrentó directamente, cortando con el machete un hilo negro que salía de la figura y parecía controlar a Diego. «Ahora», gritó Camilo. Mariela agarró la campanita y la rompió con todas sus fuerzas. El tintineo cesó y, con un grito desgarrador, Diego cayó al suelo, respirando agitado, pero libre de la influencia del payaso. «Diego». Mariela lo abrazó. «Lo lograste». Pero el payaso no había desaparecido. Su risa llenó toda la carpa gigante mientras se elevaba sobre ellos, enormes ojos negros fijos en los tres sobrevivientes. «Muy bien, me han quitado a mi juguete, pero el espectáculo continúa», susurró, y la carpa comenzó a derrumbarse en sombras que se retorcían como serpientes. Camilo agarró a Diego y a Mariela y corrió hacia el río, que ahora parecía una barrera protectora. El payaso intentó seguirlos, pero al tocar el agua, su cuerpo se deshizo en humo negro, chorreando risas distorsionadas que se perdieron en la corriente. «Corre», gritó Camilo. «El río, él no puede cruzar el agua». Casi sin fuerzas, los tres lograron llegar a la orilla. El bosque regresó a la normalidad, árboles, raíces, lodo. Las figuras espectrales habían desaparecido, y la luna iluminaba el río con una luz tranquila, como si nada hubiese pasado. Diego respiraba agitado, con lágrimas mezcladas con barro en su rostro. «Pensé que nunca lo lograría», murmuró, abrazando a Mariela. Camilo miró el río, aún alerta. «Todavía no hemos terminado. Él volverá, siempre regresa. Pero por ahora, sobrevivimos». Mariela lo abrazó a él también, y los tres permanecieron allí, mojados, exhaustos, escuchando el suave murmullo del río, tratando de recuperar la calma después del terror que los había consumido. La campanita rota a los pies de Diego era el único recuerdo tangible de la pesadilla que habían vivido. El río corría tranquilo, con la luz de la luna reflejándose en su superficie. Los tres se sentaron sobre la orilla, exhaustos, empapados y temblando de frío y miedo. El bosque estaba silencioso, incluso los insectos parecían haber suspendido su zumbido. Diego sostenía la campanita rota entre sus manos, mirando los pedazos de metal torcidos. «No puedo creer que haya terminado», murmuró, todavía con la voz temblorosa.
Mariela lo abrazó con fuerza, como si temiera que la próxima ráfaga de viento pudiera arrancarlo de su lado. «Lo logramos», dijo. «Lo logramos juntos». Camilo, aún con el machete en la mano, miraba la selva a lo lejos. Sus ojos mostraban culpa, cansancio y una mezcla de alivio y temor. «Nunca debí traerlos aquí», susurró. «Pensé que podía controlar todo, que podía engañarlo. Pero él, el payaso, siempre sabe más que nosotros». Diego levantó la cabeza y lo miró, con una mezcla de dolor y perdón. «No tienes la culpa, Camilo. No nos preparaste, pero sobrevivimos. Eso es lo que importa». Mariela asintió y miró el río, recordando cómo el agua los había salvado. «Él no pudo cruzar», dijo. «Por ahora, estamos a salvo. Pero debemos marcharnos de esta selva. No podemos quedarnos aquí un minuto más». Camilo respiró hondo y señaló hacia el sendero que llevaba al pueblo más cercano. «Si seguimos el río, llegaremos a la carretera antes del amanecer. Allí podremos pedir ayuda y asegurarnos de que nadie más se acerque a este lugar». Mientras caminaban, Diego recogió los fragmentos de la campanita y los arrojó al río. La corriente se los llevó rápidamente, y con ello, un extraño silencio se instaló en la selva. No hubo risa, no hubo sombras, solo el murmullo tranquilo del agua. Mariela miró a Diego, sonriendo débilmente. «Hoy sobrevivimos a un verdadero infierno, y lo hicimos juntos». Diego asintió, con lágrimas secas en el rostro, y por un momento, la sensación de horror que los había consumido parecía desvanecerse. Camilo caminaba detrás de ellos, todavía alerta. Sabía que el payaso no había desaparecido para siempre, pero también comprendía que la fuerza del vínculo había sido rota. «Recuerden», dijo en voz baja. «La selva guarda secretos que no debemos tocar. Algunos juegos no están hechos para los vivos». Mariela y Diego asintieron, abrazándose mientras seguían el río hacia la carretera. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La amenaza del payaso parecía lejana, pero ambos sabían que la memoria de la pesadilla permanecería para siempre. Al llegar a la carretera, vieron un coche de policía detenido. Mariela corrió hacia él, agitando las manos. Diego y Camilo la siguieron. «Por favor», gritó Mariela. «Ayúdennos». El coche frenó y un oficial bajó, observando a los tres con curiosidad y preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó. Diego respiró hondo y respondió. «Sobrevivimos, pero hay cosas en esa selva que nadie debería encontrar jamás». El oficial asintió lentamente, ayudándolos a subir al coche. Mientras el vehículo arrancaba y se alejaba del bosque, los tres miraron hacia atrás. Las sombras de los árboles parecían normales ahora, inofensivas, pero en algún lugar, entre la maleza, una risa lejana resonó apenas perceptible, como un recordatorio de que el payaso siempre estaría esperando. Mariela tomó la mano de Diego y lo apretó. «Hemos ganado esta batalla», dijo. «Y mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Camilo suspiró, mirando el horizonte. Sabía que lo que había vivido lo marcaría para siempre, pero por primera vez en años, sentía que habían vencido. Al menos, por ahora. Y mientras el coche se alejaba, la selva quedaba atrás, silenciosa, pero con secretos que nunca serían revelados.